pantalla. Ahí está. Vamos a compartir. Bueno, esto es lo último que habíamos visto. Quedamos hasta acá. Con este caso y que la eficacia biológica depende del ambiente. Bueno, hay algunas consideraciones que me pareció interesante traer acá porque relacionado con esto, justamente el primer caso de supuesta edición génica ocurrió en China. Es una noticia que salió hace 3 años, donde había un investigador chino que decía haber producido a partir de edición génica 2 gemelas en las cuales había ocasionado esta mutación de CCR5 delta 32. Él dijo que esto lo hizo a partir del esperma paterno, porque el padre tenía HIV. En realidad no tiene mucho sentido esto, ahora vamos a ver por qué, pero esto fue ilegal y hoy sabemos, va a salir una noticia después, que este investigador chino fue condenado a 3 años de cárcel por haber hecho. O sea, lo que él quería hacer es esta misma mutación que dijimos que se produjo por azar, que en algún momento hubo alguien que le faltó estos 32 pares de bases y no tenía el receptor, hacer lo mismo mediante terapia génica, mediante edición génica. Bien. ¿Hay algún micrófono abierto ahí? Les pido si lo puede cerrar, salvo que quieran decir algo. Bueno, esto no fue publicado, aparentemente la historia sí escribió un paper que circuló y no se lo aceptaron. Y acá sale esta nota, que acá tienen los links, que después ustedes pueden ver, donde consiguen el manuscrito de estos autores, donde dicen que habían hecho esta terapia génica de edición. La técnica se basa en algo que, bueno, son 2 investigadores que ganaron el premio Nobel por esto, que es usar CRISPR, es una sigla que tiene que ver con denominar una especie de sistema inmunitario de las bacterias para luchar contra los virus, que pueden cortar el ADN y que el ADN después se vuelve a unir. Lo que muchos que trabajan con animales dijeron que trabajando con animales esto muchas veces se puede cortar el ADN, pero no se puede asegurar, o sea, solo una baja proporción que lo que se una o lo que falte y demás sea aquello que se está buscando. Porque una cosa es cortar el ADN, otro es meterse con el sistema de regulación que tiene el ADN para detectar estos cambios. Bueno, además, fíjense todo lo que pasó con este caso. Primero, esta mutación fue generada en la gameta que se le fue por inseminación artificial en el óvulo de la mujer. Ahora, el virus no está en esa gameta, sino que está en el esperma, en el líquido seminal. Entonces, cuando se quiere evitar eso, es una técnica que se hace, es ante varones que sean HIV positivo, es separar el espermatozoide del resto del líquido seminal y de esa manera no se transmite el virus. Eso se hace. O sea que no hacía falta hacer todo esto que les mostré. En realidad esto es más, se sabe que se puede hacer, lo hizo sin ningún reparo ético, simplemente para mostrar que lo podía hacer, pero a su vez, con todo esto que dijimos, no se sabe lo que va a pasar con estas personas que no lo necesitaban. Estas 2 nenas viven, tienen ahora 3 años en China. ¿Qué va a ser de la vida de estas nenas? Porque les indujeron una mutación y daño génico no se sabe bien a qué nivel. O sea que no estamos todavía en una etapa donde esto se puede hacer. Quizás nos falta mucho, pero hoy por hoy no se puede. A que le interesa la técnica se puede ver acá. Los peligros de la técnica se pueden ver acá. Yo sé que alguien que estuvo en el práctico de Leticia le comentó un documental que yo no había visto, que es este de acá, que es Human Hola, Nature. hola. Sí. Sí, yo le comenté. Te lo quise comentar a vos el otro día, pero bueno, nada, tuve un impedimento y te escribí. Naturaleza humana se llama. Y justamente habla al detalle de este procedimiento. Está súper bien explicado.
Tal cual. Y aparece el tema de la malaria falciforme también. De la anemia falciforme. Sí, por eso yo no lo había visto, y lo vi a partir del comentario que vos le hiciste a Leticia, que me lo comentó a mí. Y sí, es recomendable porque se ve, por un lado, todos estos problemas de edición, pero por otro lado viene perfecto porque cuadra con otra cosa que tenemos que ver hoy, que es la anemia falciforme. Así que vino perfecto. Sí, buenísimo. Te digo, gracias a tu comentario yo vi este video que no había visto. El caso de anemia falciforme lo vemos en un ratito. Primero tenemos que ver un par de casos analíticos. La selección natural me tapo un poco la pantalla, para caracteres cualitativos, o sea que estos son presencia-ausencia. Si es deleterio mortal, bueno, no hay que hacer mucho cálculo como para saber que la persona que lo tenga o el individuo no va a ser viable. O sea que acá no hay que hacer mucha cuenta. Ahora, si es recesivo, las personas que sean heterocigotas sí son viables, porque no se va a estar expresando. Entonces esto es algo que pasa en la enfermedad de Tay-Sachs, donde padre y madre pueden ser portador, y sabemos por Mendel, fíjense cómo todo esto se aplica, que una cuarta parte de la descendencia tiene una probabilidad de tener ambas copias del gen que va a producir la enfermedad recesiva. ¿Qué es lo que pasa en Tay-Sachs? No sé si la conocen, pero tiene que ver con, está en un locus en el cromosoma 15, afecta el sistema nervioso, produce sordera, disminución en el contacto visual, demencia, distrofia muscular, apatía, parálisis muscular, epilepsia, retardo en el crecimiento y finalmente la muerte. Entonces, para ver la tasa de esto, bueno, sabemos que va a ser mucho más frecuente en heterocigotos, porque esa persona es viable, que en homocigotos, ¿no? Ahora, nos sirve, que es algo que vimos la vez pasada, Hardy-Weinberg nos sirve para estimar cuántos portadores hay en la población. A partir del recesivo, tengo el Q cuadrado, puedo despejar Q, 1 menos Q me va a dar P, y recuerden que el heterocigoto era el 2PQ. O sea que podemos saber perfectamente cuántos portadores hay de una enfermedad. Bueno, casos a favor de homocigotos. Este es un caso que se suele dar porque es muy claro. En el lapso de muy poco tiempo, un siglo, apareció en una polilla la Viston betularia en Inglaterra, en la Revolución Industrial, que antes la variante más predominante era la clara, que la anotación es la letra C, el alelo que codifica para la variante clara, y en solo un siglo pasa casi a fijarse la variante oscura en este lugar. ¿Por qué? Porque cambia el ambiente. En la Revolución Industrial los árboles pasan a ser más oscuros por el hollín, y esto hace que los predadores, las aves, coman mucho más la variante clara que la oscura. Y en solo un siglo, y esto que estaba por azar en la población y se había presentado, tenemos como claramente el homocigoto pasa a ser, el homocigoto de color oscuro pasa a ser el más adaptado. Bien, el caso de la anemia falciforme, lo vamos a ver porque siempre selección natural lo tenemos que ver en el ambiente, ¿no? En el ambiente malárico se ve que los heterocigotos tienen un mayor éxito reproductivo que cualquiera de los homocigotos. Bueno, ¿cómo es esta enfermedad? La hemoglobina, que transmite el oxígeno, que lo transporta, son dos cadenas, en realidad cuatro, pero dos son alfa y dos son beta. Hay una mutación en la cadena beta que se codifica en el cromosoma 11 que va a cambiar un solo aminoácido, glutámico por valina. Ese cambio cambia totalmente la estructura de la hemoglobina, y las cadenas de hemoglobina son más rígidas, se tienden a agregarse, y va a hacer que el glóbulo rojo tenga esta forma falciforme de oso. Por otro lado, se sabe que esta, fíjense, es la variante que le decía, que la notación es hemoglobina S, es muy común en África Occidental. Coincide bastante con el ambiente malárico. El ambiente malárico en general es más extenso, pero en los otros lugares hubo otras mutaciones que iban a codificar y dar una ventaja adaptativa para esto. Lo que se vio es que coincide el ambiente malárico de esta región con el de la hemoglobina S. Y lo que se vio es que en esta enfermedad
Los homocigotos normales no tienen problema con anemia, pero tienen las peores formas de malaria. La malaria es una enfermedad que produce fiebre muy intensa, repetición, con más de 40 grados, que muchas veces pueden ser mortales, ¿no? Que son muy, muy extenuantes. Los que son SS no tienen malaria, pero tienen el problema que les dije recién. Y que esto se ve muy bien en el video, porque esa persona produce, en el video hay la historia de un chico que produce solo hemoglobina SS, entonces todo el tiempo lo tienen que transfundir y ponerle sangre de hemoglobina normal para que pueda transportar el oxígeno. Pasa que, bueno, todo esto tiene un costo, ¿no? Más transfusiones, más posibilidades de que desarrolle algún anticuerpo contra alguna de las transfusiones, generalmente la vida es bastante complicada. En ese caso, lo que le dije recién, de terapia génica, sería buenísimo. A ver, el documental se llama Naturaleza Humana o Human Nature, está está en Netflix y no sé si en algún otro más, ahí la pusieron. Bien. Están muy bien las dos cosas, la parte de terapia génica y la parte de qué pasa con la anemia falciforme. Además hay otras cosas como los conflictos éticos de intervenir con estas cosas o no. Bueno, volviendo a la anemia falciforme, los heterocigotos sintetizan las dos cadenas, entonces tienen como una anemia leve, no es que no tengan anemia, porque acá hay codominancia, están sintetizando los dos, pero tiene una presión de oxígeno menor, y esa presión de oxígeno menor justamente hace que el parásito vea muy dificultosa la progresión. El parásito puede entrar, pero no desarrollar esas formas graves de la enfermedad. Entonces acá ven claramente cómo es un polimorfismo equilibrado, porque el más adaptado es el heterocigoto, pero por su propia condición el heterocigoto va a producir un 50% de heterocigotos y un 25% de homocigoto a cada lado. Para esto nos sirve Hardy-Weinberg, estos son casos reales, donde el más adaptado es el heterocigoto, y acá está la eficacia biológica relativa, digamos, bueno, llegan más a la adultez de lo que esperaríamos, un 12% más de los que esperaríamos de heterocigotos, solo un 15% de los SS, no es que se mueren todos, sino que llegan un sexto a la adultez. Y por último, los normales. En ambiente que no tenga malaria, claramente el más adaptado va a ser el que tenga hemoglobina normal. Entonces acá nos sirve comparar y vemos que por cada 100 que lleguen a la adultez de hemoglobina de heterocigotos, llega un 88% de hemoglobina A y solo un 14% de SS. Bueno, es un caso real que vimos la vez pasada, esto haciendo el chi cuadrado nos da un valor de 22%, creo. Está acá. Estos, recuerdan, repasando lo que vimos la vez pasada, 3,84, esto es altamente significativo. Con lo cual hay un desequilibrio Hardy-Weinberg. ¿Por qué? Porque hay muchos más heterocigotos de lo que esperaríamos y hay muchos menos homocigotos SS. Bien, vamos a ver otro caso. El que vimos recién era selección a favor de homocigotos. Ahora vamos a ver un caso de selección a favor de heterocigotos. En contra de heterocigotos. Hay muchos menos ejemplos. Uno que podría darse es justamente el que sea heterocigoto para número de cromosomas. Por ejemplo, nuestra especie tiene 46, con algunas personas que pueden tener 45, 47, síndrome de Turner, síndrome de Down, pero generalmente el número es estable, los números suelen ser pares, pero cada tanto pasan cosas. Por ejemplo, tener 47 cromosomas. Pero esto, por las propias características del de 47 cromosomas, que es inestable, va a ser heterocigoto, va a producir gametos de 23 cromosomas y gametos de 24. O bien el de 24 se juntan con otro gameto de 24 y quedan 48, o se juntan dos de 23 y quedan 46. Pero tener 47 es inestable, no pasa. Es mucho más estable tener un número par. Así que este es un ejemplo en contra de heterocigotos. Otro ejemplo podría ser la incompatibilidad materno-fetal con respecto al sistema RH. ¿Por qué? Porque
cuando la mujer es RH negativo, su hijo va a tener una copia de su alelo de chica y puede tener una copia de grande por parte del padre, o sea que es ser heterocigoto. En este caso el heterocigoto, cuando hay sobre todo el segundo hijo en adelante, la mujer su sistema inmunológico va a detectar como una sustancia extraña en la sangre y va a hacer anticuerpos contra el RH. Entonces en este caso es mejor que la población sea todo RH positivo o todo RH negativo. Haber heterocigotos puede traer problemas como este de incompatibilidad materno-fetal. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo características cualitativas. Puede tener un alelo para anemia falciforme, un alelo normal, RH positivo, RH negativo. Bueno, pero muchas características son de muchos genes. Entonces, vamos a ver lo que pasa para características cuantitativas. Acá hay que pensar más en promedio, ¿no? En otro tipo de varianzas. ¿Por qué? Porque hay, realmente cuando algo tiene que ver con características poligénicas, pueden ser características que tengan que ver con el tamaño, con la altura, donde hay muchos genes que están aportando, además de influencia ambiental. Bueno, en este caso hay 3 modelos de selección para caracteres cuantitativas. Una es la direccional, donde, ejemplo, vamos a ver ahora el ejemplo, pero primero lo presento. Quiere decir que durante mucho tiempo la característica favorecida fue la que favorece, por ejemplo, un mayor tamaño o un menor tamaño. Y a lo largo de todas las generaciones, eso es lo favorecido. Podríamos pensar el ejemplo de las jirafas que se veía para Darwin, y Lamarck, simplemente si el más adaptado es el de cuello más largo, a lo largo de muchísimo tiempo se va a ir corriendo el promedio del tamaño del cuello y de toda la jirafa, porque es un organismo integrado. Se sabe que la direccional puede ser, si tomamos el tamaño del elefante continental en Asia, tiene un tamaño intermedio, y en Sumatra fue privilegiada la de menor tamaño durante mucho tiempo, y en la de otra isla, Sri Lanka, la de mayor tamaño. Casi tiene el doble de peso este que este. Entonces, pero así durante mucho tiempo, lo que pasa en esa población es que hay una estatura, muchas estaturas, pero el promedio de la estatura se va a ir corriendo. Lo podemos pensar también en evolución humana. El Homo habilis tiene una estatura, el Homo erectus tiene mucha más, que estaba, por ejemplo, en Asia, y no sé si conocen el caso de Homo floresiensis, que es probablemente relacionado con Homo erectus, pero otra especie, donde en esta isla de Flores, que queda en Indonesia, lo más adaptado fue un tamaño mucho menor. Entonces ahí hubo una tendencia direccional a menor tamaño. Fíjense en esta isla también, sí, ¿alguien hablaba? Bueno, estos son características que durante mucho tiempo, si lo más seleccionado es un tamaño mayor o un tamaño menor, se va a ir corriendo la media hacia alguno de esos dos extremos. Otro ejemplo es caracteres cuantitativos que tengan que ver con la selección estabilizadora, donde lo más adaptado sean los tamaños medios. Ejemplo, el peso al nacer, en promedio en torno a los 3 kilos, 3 kilos 200. Si tiene un peso muy alto o un peso muy bajo, la mortalidad es mucho mayor, o sea que está como estandarizado y tiene mayor sobrevivencia el tamaño intermedio. Aún hoy, con la atención médica, sigue siendo más probable tener problemas con bajo peso o mucho peso al nacer que con peso intermedio. Entonces, se produce variabilidad en la población, pero lo más adaptado es la parte central de la curva de distribución. Y otra distribución es la disruptiva. En este caso, a diferencia de la direccional, ambos extremos a la vez son los más adaptados. Y de nuevo, el ejemplo que vimos recién del pico de esta especie que es el cascanueces de Camerún, donde la mayor eficacia biológica son o picos grandes o picos más pequeños. Esto no hay muchos ejemplos en la naturaleza, pero se cree
que es uno de los mecanismos más cercanos al origen de las especies, que ya estamos entrando en un tema de un par de clases más adelante. ¿Por qué? Porque si lo más adaptado es un extremo de la distribución, como se ve acá, a largo plazo, si va disminuyendo el centro de la distribución, puede ser que directamente en algún momento ya no sean interfértiles y haya barrera reproductiva. Bien. Esto en cuanto a caracteres que son influidos por muchos genes. Bueno, hay otra característica que es dependiente de la frecuencia, que no tiene mucha importancia en Homo sapiens, pero bueno, lo damos para que se entienda. Tiene que ver con muchos casos de relación predador-presa, donde un color puede ser el más adaptado. Y entonces, ¿por qué? Porque los predadores no van a comer, por ejemplo, de este color. Va a subir su número hasta que, cuando sean tantos, el predador cambie su imagen de presa y empieza a buscar este color, y entonces da una distribución como que siempre el que haya menos va a tener mayor eficacia biológica, pero solo por ser menos. Hasta que sean muchos y va a perder esa ventaja adaptativa. Bien. Si se quiere, este es más un caso de curiosidad para lo que nos importa en evolución humana. Disculpa, una consulta. Sí. Con esto, ¿hubo alguna vez un caso en el que pierda la frecuencia y se mantenga igual frecuente? Me refiero a que la especie con menos frecuencia se vuelve más frecuente, pero mantiene esa frecuencia. Pero no es una especie, es una variante poblacional. Es la misma especie. La variante, perdón. Es la misma especie donde vos tenés distintos colores y alguno de estos pasa a ser más adaptado. No lo sé, realmente, o sea, sí se puede perder porque sabemos que cuando son muy poquitos por azar, también pueden no tener descendencia, que es el otro mecanismo que vamos a ver ahora, que es deriva génica, en un ratito. Pero si lo pierden no es por este mecanismo, es por otro. Es porque sean tan poquitos que no tengan descendencia, pero no por selección natural, sino quizás por azar. Pero lo vemos en un ratito ese caso. Bien, selección sexual tiene que ver con cuando hay competencia reproductiva, y hay como dos casos. La intrasexual es cuando, el mejor ejemplo es el elefante marino, donde hay luchas. El elefante marino es muchísimo más grande que la hembra, y entonces aquellos machos más grandes van a tener mayor posibilidad de descendencia que los más pequeños. Esto a lo largo del tiempo implica como una carrera armamentística de mayor tamaño, y ellos van a tener mayor eficacia biológica. El otro caso, tenemos la selección intersexual, donde se da mucho en aves, donde tiene que ver más con el color, donde un color más vistoso puede tener mayor eficacia biológica por ser más elegido por las hembras. La hembra es esta, y este es el macho, para eventos reproductivos. Claro, este macho quizás le cuesta más alejarse de un predador. Entonces, de alguna manera puede tener todo eso mientras no le perjudique tanto como para ser presa fácil antes del evento reproductivo. Esto que estamos viendo acá, que también parece alejado de evolución humana, un poco tiene que ver, porque vamos a ver cuando veamos nuestra evolución humana cuál es nuestra diferencia morfológica entre sexos y cómo fue eso a lo largo de la evolución humana. Entonces, esto que estamos viendo ahora, lo vamos a ver más adelante, que tenemos que pensarlo también en evolución humana. Bien. Bueno, una disquisición en cuanto a qué tan frecuentes son las mutaciones, nos conecta un poco con lo que vimos antes, que yo les hablaba de la tasa de mutación. Bueno, al principio se pensaba que las mutaciones para que queden tenían que ser ventajosas, y si no, no. Hacia los años 60, Moto Kimura, que es un investigador japonés, dijo, no, lo más probable es que la mayoría de las mutaciones sean neutras y que solo algunas sean beneficiosas. Entonces eso dio como a una discusión teórica entre dos corrientes, el neutralismo y el seleccionismo. Ambas están de acuerdo en que las mutaciones producen, como es una maquinaria tan ajustada, lo más probable es que produzcan pérdida de función. Entonces, ambos dicen que las mutaciones
son perjudiciales en su mayoría. Ahora, de las que restan, mientras el seleccionismo dice que van a perdurar aquellas que sean justamente ventajosas, el neutralismo dice no, la mayoría quedan porque no te afectan, no afectan al individuo. Vamos a dar una respuesta. Hoy se sabe a partir de conocimiento molecular que hay muchas más variantes que no cambian el aminoácido que aquellas que sí lo cambian. Entonces, que la mayoría de las mutaciones efectivamente son neutrales. Esto es lo que sabemos hoy. O sea que de estas dos corrientes, la que más sustento tiene hoy es el neutralismo. Bien. Y se sabe eso porque hay como dos modelos. Este gráfico, fíjense, el primero es si la mutación sería ventajosa, o bien se fija, y si es deleteria, se pierde. En cambio, en un escenario más de mutación neutral, tendríamos más heterocigotos. Y este es el escenario que tenemos. Vimos que, por ejemplo, en nuestra especie, en promedio, tenemos un 6% de genes heterocigotos. Ustedes, todos nosotros somos heterocigotos para un 6% de los genes. Eso es porque tanta ventaja no había, ¿no? Bien, fíjense, además que depende mucho del ambiente, y como dijimos, por ejemplo, que el CCR5 está en la población, y el ambiente de viruela y HIV es beneficiosa, pero el ambiente de tuberculosis no. Entonces eso también es bastante complicado que algo sea ventajoso en el 100% de los casos. Muy bien, tenemos que ir al otro mecanismo que es deriva génica. Antes de pasar a ese, no sé si hay algo de selección natural que haya quedado sin ver. Lo pueden decir ahora, si no, saben que no hay ningún problema para comentarlo más adelante. Bueno, si este es el caso, vamos a ir a deriva génica, donde tenemos, a diferencia de no es tan conocido, porque la mutación, todos tenemos una idea de lo que es la mutación, la selección natural también, lo que es más adaptado no también. La deriva génica, lo primero que hay que decir es que justamente a diferencia de la selección no tiene nada que ver con la adaptación. Tiene que ver con el tamaño poblacional. ¿Y por qué es importante? Porque aparecen efectos de muestreo que son particularmente evidentes en poblaciones pequeñas. Hay cambio, pero este cambio tiene que ver con el azar, no con que algo sea selectivo. Y esto puede hacer que se fije un alelo o bien se pierda. Vamos a dar ejemplos de esto. Que no agotan todos los casos de la deriva, pero son algunos ejemplos. Efecto fundador. Ustedes, la comunidad Amish, está radicada en Norteamérica y proviene de antepasados de Europa Central, y probablemente los que emigraron no eran una muestra representativa de toda esa población Amish de Europa Central. Y había un sesgo. Por algún factor, en esa población estaba muy representada un alelo recesivo que puede producir polidactilia y enanismo. Entonces, fíjense que en este caso no era tan frecuente en la población de Europa Central, pero en esta Norteamérica, al ser muchísimos menos, el peso de los portadores de este gen es muchísimo mayor. Entonces hace que se exprese en muchísimo mayor medida una enfermedad recesiva. Lo mismo lo podemos pensar más adelante. Hay otra enfermedad que es la de Tay-Sachs, que también lo vimos, que es muy frecuente en judíos de origen askenazí. Bueno, más adelante está el ejemplo. El efecto fundador se aplica muchísimo en evolución humana. Ya comentamos que la población que tiene más variabilidad en el mundo es la africana, y estos son como efectos fundadores sucesivos. Una ramita de eso sale a Eurasia, de ahí otra ramita más chiquita para Europa, y cada una de estas son mucho menos variantes, hasta llegar a Australia, Asia y América. América es el continente que menos variabilidad tiene en su población nativa de todas, y que tiene sentido porque es el último continente que se pobló y es el menos variable de todos. Esto lo sabemos por un montón de marcadores. Por ejemplo, que sean casi 100% grupo 0 y RH positivo es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Y esto tiene que ver con efecto de muestreo. Quizás
los que cruzaron por Bering, porque en Asia sí está A y B y RH positivo y negativo. Quizás los que cruzaron por Bering no tenían el grupo 0. Era una población muy pequeña, y por esto de la deriva génica, por azar puede ser que no hayan estado presentes A y B. Este es un ejemplo de deriva genética. Bueno, esto ejemplificado con bolitas de colores como si fueran genes y variantes alélicas. Esto es África, y solo algunas variantes van saliendo, y algunas variantes que, estos son como efectos de muestreo sucesivos, quiere ejemplificar que África es mucho más variable porque tiene muchísimos mayor cantidad de genes y alelos que el resto de los continentes. Pese al color de la piel, que nos vamos a ocupar en la clase que viene, ¿no? ¿Por qué al aspecto nos puede parecer más parecido? Eso es tema de la clase próxima. Bien, el segundo caso es el cuello de botella, que tiene que ver que cuando una población reduce drásticamente su tamaño, aunque después vuelva a aumentar, si cuando cayó la cantidad de población se perdieron variantes alélicas, aunque después se recupere el stock poblacional, esas variantes que no pudieron pasar por el cuello de botella ya no están. Así que acá tenemos un ejemplo de justamente al restringir la cantidad de población que tienen, muchos de esos genes se pueden perder. Esa población es mucho más parecida ahora y es justamente mucho menos variable, lo que puede traer ciertos problemas, por ejemplo, que estén presentes muchas más enfermedades. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de variabilidad genética. Esto ha pasado mucho en la evolución humana. Se ha correlacionado muchos eventos, por ejemplo, de erupción volcánica, que produzcan cambios de clima a nivel global. Ahí cae muchísimo la cantidad de población, y aunque después aumente, esa población es menos variable de la que existía anteriormente. Así que este mecanismo claramente se aplica en la evolución humana, porque además, piensen ustedes que a lo largo de nuestra historia, la cantidad de gente, eran de muy pocas decenas las que tenían intercambio reproductivo. Que seamos tanto es una rareza, una novedad evolutiva, porque es algo muy reciente. Bueno, se está por cortar. Como no quiero que corten el medio, hacemos como recién. Salimos, 5 minutos de recreo y volvemos a entrar. ¿Estamos? Y piensen si tienen alguna pregunta de este tema. ¿Está? Bueno, nos volvemos a conectar entonces a este mismo link. Chao, chao.